Hola, buenos días. Nos encontramos de nuevo en otro Entre Nos, Pensar, un espacio para conversaciones varias, diferentes temas. Y hoy nos ocupa un tema educativo y un tema muy, muy importante. Estamos en compañía de un amigo, primero que todo, un chico, digo chico porque yo soy mayor que él, pero creo que casi ya estamos cerquita, o no, no sé. Pero Día a día nos vamos acercando porcentualmente. exactamente, porcentualmente. Además que tiene un gran sentido del humor. Alejandro Arteaga Tumi viene hoy a contarnos una experiencia personal, familiar, de una empresa que surge de una necesidad puntual. Y esa ha ayudado esa necesidad, ese desarrollo de un software que apoya y que ayuda a los niños a aprender mejor, porque esto se trata de aprender mejor, de aprender a ritmos mejores, a todos los humanos aprendemos de diferentes maneras y no hay un libro de recetas para que podamos aprender todos iguales. Se quiere estandarizar y ahí es donde yo tengo varias preguntas para ti. Alejandro, bienvenido, bienvenido a Pensar a Entre Nos y cuéntanos de ti. Constanza, pues lo que has dicho es una perfecta introducción. Yo les quiero contar de mí cómo comenzó esta empresa, porque pues realmente fue una empresa familiar a partir de una historia familiar. Eh, Todo surgió por mi madre, que es una mujer muy inquieta, en este momento ya tiene 76 años, pero apenas nací yo, el doctor por cosas de la vida, por cosas, tuve yo un nacimiento muy traumático y fui desahuciado mentalmente. Dijeron, su niño no va a poder ejercer una profesión, ni siquiera terminar la primaria, si mucho podrá hablar. Y bueno, gracias a Dios mi mamá es la persona más terca del mundo y eso ahora lo puedo decir porque ella dijo, no, esto no puede ser así. Y empezó a ver en esa época lo que era la neurociencia enfocada a la educación. Ahora ya tiene hasta nombre, neuropedagogía, y ella trabajaba con un neurólogo y el neurólogo le dijo no sea ilusa, y trabajaba el tema de los sordos, y ella veía que la plasticidad cerebral era un tema muy importante, que si una persona estaba sorda y tenía ciertas características, con una estimulación adecuada podía llegar a escuchar. Y decía, todos los sentidos del ser humano pueden hacer lo mismo. Si uno estimula correctamente, el sentido puede llegar a funcionar así esté funcionando deficientemente. Y es así como empieza a investigar, a viajar, a entrar a bibliotecas, pues gracias a Dios tenía recursos, podía hacerlo, y a trabajar con cientos y miles de niños, porque es que en su época es fonoaudióloga y pues trabajó con miles de niños y ayudó a miles de niños gracias a que descubrió este proceso y siguió investigando. Entonces después los ojos, el olfato, la parte auditiva, y fue creando material didáctico y un software que pues estamos hablando de 1993. Hicimos asociación con una de los productores de software colombiano que existía, que fue pionero, y ya en el 95 creamos nuestra propia empresa de desarrollo de software educativo. Pues digo creamos, como si yo tuviera 20 y pico de años. Creamos este desarrollo de software educativo y hemos trabajado con muchos colegios, jardines, instituciones, ayudando a que a través del software se den herramientas para que los niños que no aprenden de forma tradicional se les dé estas herramientas para aprender más fácil a través del juego. Se encontró en el juego una herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje. A partir del juego y el desarrollo de habilidades visuales, auditivas, kinestésicas, se empezó a trabajar un proceso que ayuda a muchos niños. Adicionalmente se empezó a escribir, y ya mi madre va como en el quinto, sexto libro
de su proyecto de A Construir el Cerebro, que son una serie de textos que van encaminados a que el papá, el profesor, el que tiene contacto directo con el niño, a través de estos ejercicios, le dé la estimulación adecuada a todo su proceso de aprendizaje, a todo el proceso de aprendizaje de los niños, para que este proceso sea más fácil. Entonces, ha cambiado muchas vidas. Indudablemente, y eso lo vi porque yo personalmente busqué el uso y la práctica de este software en chicos pequeños y que tenían algunas necesidades especiales. Pero yo no creo que sea solamente para niños o para individuos que tienen dificultades. Yo pienso que este es un software que lo que hace es estimular dentro de la plasticidad del cerebro y la neurociencia y la neuropedagogía son estímulos mayores para un aprendizaje mucho más flexible. ¿Estoy equivocada? Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo empecé a hablar de por qué surgió esto. Y en el día a día nos dimos cuenta que si uno daba herramientas para estos niños con dificultades especiales, con aprendizajes especiales, cuando se aplicaban a niños en una educación tradicional, tenían un impacto muchísimo mayor porque estábamos utilizando los sentidos para aprender. Entonces, no todos somos iguales, empecemos por ahí. Entonces, algunos aprendemos más visualmente, otros kinéticamente, otros a través de la parte auditiva, otros somos más hemisferio izquierdo, otros son más hemisferio derecho, otros se les gusta la norma, y al dar la posibilidad de ordenar nuestro aprendizaje a través de todas estas herramientas, nos dimos cuenta que este software y este material didáctico, estos libros, eran un potencializador tremendo a la hora de generar un aprendizaje significativo, porque terminamos aprendiendo con las experiencias. Y adicionalmente con el libro y los textos y las charlas, pues se motiva a que el niño salga, se suba a un árbol. Todas esos aprendizajes experienciales sumen a todo este proceso de Claro. aprendizaje. Los juegos motivan tremendamente, entonces una persona motivada es mucho más productiva que aquel que no se le da la misma motivación. O Es sea, así de esa simple. es la Entonces, gran premisa, esa es la gran premisa de los buenos negocios. O sea, las empresas que tienen éxito es porque tienen eh, capital humano motivado. Y creo que eso es muy importante eso porque es al fin y al aplicándolo cabo, a la niñez, a todo, total, a todo, a total. toda. Y es que el Y con niño, esto, yo tengo una premisa como pedagoga, porque les voy a contar a todos que mi formación es de pedagogía. Yo soy pedagoga nata de vocación, de pasión, de herencia, y por eso este desarrollo de esta plataforma que tiene temas culturales que se entrelazan, pero que lo que quieren es brindar espacios en donde haya reflexión. Y mi reflexión es la siguiente. Claro, hay niñez, es que siempre tiene que haber niñez, porque nosotros somos el resultado de un proceso evolutivo. Nacemos, crecemos, maduramos y envejecemos. Entonces, hay una evolución. Y cuando estamos desarrollando la primera infancia, estamos desarrollando potenciales adultos que van a ser parte de la fuerza laboral de un país, del mundo, de una sociedad, de una comunidad. Y en ese sentido, nosotros tenemos que motivar el aprendizaje para que estos niños terminen siendo unos adultos colaboradores, colaborativos, positivos, en donde no haya aburrimiento. Y mi otra gran conclusión en mi trabajo pedagógico y en mi quehacer pedagógico es que dependiendo de cómo
sirvamos el plato del aprendizaje, van a comer con gusto o con disgusto. Yo me acuerdo que un chico me decía, Constanza, es que yo no quiero querer aprender matemáticas. Claramente el aprendizaje de sus matemáticas no había sido una hamburguesa deliciosa, había sido unas verduras mal hechas y entonces nunca quiso querer aprender matemáticas. A lo cual pues hicimos grandes esfuerzos de hacer un programa flexible para que comiera poquiticas matemáticas, aprendiera a sumar, multiplicar, dividir, y ya cuando tenía que hacer cálculo diferencial, pues se nos complicó el tema porque él no quería querer aprender. Pero la conclusión es esa, el plato tiene que estar servido con apetito y estamos conduciendo la formación de los jóvenes, de los niños, a adultos productivos. Y eso es muy importante y cualquier y todas las herramientas que podamos tener, como es el software de ustedes, pues nos ayudan. Entonces, esto es para decir que este software del que quiero que nos hables y nos cuentes dónde lo encontramos, cómo accedemos a esto, porque yo te voy a decir una cosa, en el mundo hay muchos padres de familia y muchos profesores que pueden acceder a este software y encontrar ese tornillito que le faltaba al aparato para que mejore. Entonces, el contenido, nosotros tenemos una página web donde tenemos habilitado pues, la parte de la tienda. También damos una asesoría en cuanto a qué necesita cada niño. Y este es samirasoftware.com, www.samirasoftware.com. Ahí tenemos la explicación de todo el contenido de nuestro software. Adicionalmente, pues los libros también se pueden descargar, ahí están, tenemos un link para descargar, pues estamos hablando de Colombia, pues uno puede hacer el envío, pero si estamos hablando de cualquier parte del mundo, pues tenemos en Amazon Desarrollo de la Inteligencia a través de los sentidos. Es el libro que resume el tema de la parte teórica de todo este proceso. Y pues en Colombia tenemos A Construir el Cerebro, que son 2 tomos, y nos lo sacó una editorial. Ese también lo podemos conseguir en la página www.samirasoftware.com. Ahí tenemos el link para ver todo este proceso de tanto el contenido de software como el contenido de libros. Este software nosotros lo hemos venido acompañando también con un material didáctico. Ese material didáctico refuerza, como estamos diciendo que estamos aprendiendo con los sentidos, el software habla mucho de la parte visual, la parte auditiva y la parte de interacción, pero la parte cinética y manipulativa lo trabajamos sobre todo en los más pequeños con un material que ejecutamos los mismos juegos del software, pero de forma manipulativa. Esto lo hacemos para que el niño refuerce a través de los sentidos. La forma de entrar información al cerebro es a través de nuestros 7 sentidos. Y cuando hablamos de 7 sentidos, ajá. Entonces, cuando hablamos de los 7 sentidos, hay 2 en particular que descuidamos mucho, que es el propioceptivo y el vestibular. Estos sentidos hacen parte de los sentidos internos, que junto con el táctil ayudan a que nuestros sentidos externos, que son el visual, el auditivo y el visual, auditivo y olfativo, se integren. Entonces, cuando tú, por ejemplo, y eso lo decimos muy bien en los libros, tienes problemas para integrar la visión, o sea, no es que no veas 20/20, sino que lo que llega al cerebro está distorsionado con el tema de las hamacas, que es vestibular, que es movimiento, con tema de columpios, con tema de dar vueltas, puedes llegar a integrar eso que estás viendo y estás oyendo, y es la información como llega al cerebro. Es interesantísima esta investigación que hizo mi madre, porque
puso en práctica varios niños con esta estimulación que no podían integrar lo que leían, su memoria auditiva, su memoria visual era malísima, entonces no podían retener nada, y con juegos de hamaca, con juegos de luces en la oscuridad, logró que mejorara su memoria visual y auditiva, porque es que no es solo ver 20/20, es que lo que ve llegue al cerebro, haga procesos, se quede y genere un resultado. Entonces ya cuando hablamos de neuropedagogía ya no es solo los canales de entrada, sino cómo en el cerebro se van formando esas conexiones que van generando respuestas de aprendizaje. Pero déjame hacer un paréntesis porque entonces tenemos los 5 sentidos externos por los cuales recibimos información: la vista, el olfato, Sí. el oído, el tacto y el gusto. El, O sea, tac, eso, el tacto es de los internos, porque el tacto refleja, junto con el vestibular y el propioceptivo, son los que nos indican nuestro cuerpo cómo está con respecto al entorno que, que tenemos. Entonces, estos táctil, propioceptivo y vestibular son unos sentidos que en todo momento estamos muertos. Si necesitamos el equilibrio, necesitamos el propioceptivo, vestibular y táctil. Ese es el que nos da el equilibrio. Y junto con el visual, pues podemos andar. Pero es el que nos permite, y al decir que integran con los visual, olfativo, auditivo, genera un potencial de aprendizaje gigantesco. Porque es que muchas veces, si la persona falla en memoria visual, pues obviamente lo que ponemos a hacer es repetir hasta que aprenda. Eso en puede llegar a funcionar, puede llegar a darnos resultados, pero cuando lo potencializamos con el tema de, del sistema táctil, dar un masaje correcto, por ejemplo, un niño hiperactivo que se le dé masaje de adentro hacia afuera, lo calma. Cuando necesitamos lo contrario, que sea más despierto, es que yo hablo de afuera hacia adentro, pero es que ya tengo interiorizado ese concepto, que es de afuera hacia adentro, de la parte más lejana de las extremidades, que son los dedos de pies y dedos de mano, hasta el cerebro. Entonces, se toma la parte más lejana como los dedos. Entonces, se empieza a hacer masajes en este sentido, en las partes de unión de cada huesito, eso empieza a generar aprendizajes significativos para que el cerebro empiece a entender cómo es el cuerpo. Y cuando el cerebro empieza a entender y empieza a hacer todas estas uniones, empezamos a integrar mejor lo que vemos, mejor lo que oímos, y genera los aprendizajes. Esto ya me estoy metiendo en campos un poco más de la neurociencia, explicada a un nivel muy básico, porque yo no soy el experto en esta parte, pero pues toda una vida de estarlo trabajando, pues entiendo el concepto. Y es el porqué de por qué este software nos funciona. Nosotros, yo quería hacer un paréntesis, tenemos, digamos, una versión gratuita en video de YouTube de todo este proceso. Esta versión gratuita la encontramos en el canal de YouTube Samira Software. Esto pues es un abrebocas, porque realmente si un profesor quiere llegar a manejar esto con un niño, pues lo puede hacer, ve los videos, para el video en el momento que todavía no se ha dado la respuesta, el niño intenta dar la respuesta, y es una forma que hemos logrado de llegar a muchísimas más personas que, si no tienen los recursos, puedan acceder a este conocimiento y a estas herramientas, porque pues nos dimos cuenta que con la pandemia, el que tenía recursos, como pues los colegios que pudieron pagar software, que pudieron pagar la herramienta de nosotros, que pudieron pagar eh, cantidades de herramientas de comunicación, pues no cortaron su proceso de aprendizaje. Pero la gran mayoría de colegios en países de Latinoamérica y países que no tienen los recursos garantizados de la educación, vieron su educación truncada así totalmente, porque se mandaban unos PDFs, los tenían que imprimir
y a la semana se recibían y esta era la forma de comunicación. Lo presencié yo, lo viví yo en varias escuelas rurales y decidí sacar este producto gratuito del afán de decir, listo, el que tenga para comprarme, que me compre, pero el que no tenga para comprarme, podemos tener estas herramientas, esperan, pues no sé, en el aplicativo, en la plataforma tuya, vamos a poner entonces el acceso Por a estas supuesto. herramientas Por gratuitas también, supuesto que sí. a estas herramientas. Eso será maravilloso porque aquí lo que me refleja y lo que me estás diciendo es tu compromiso social, la responsabilidad social que tú sientes, porque efectivamente el resultado personal tuyo al haber tenido la posibilidad de una mamá que pudo ayudarte, pero hay muchas mamás que están perdidas, pero que además no tienen recursos. Y digo mamás porque generalmente son las mamás, pero no quiero hacer la Sí. diferencia. Padres de familia que están muy angustiados viendo que sus hijos tienen algunas dificultades y realmente Samira puede ser una herramienta que dé un poco de guía y de esperanza para esa mejora. Ustedes tienen capacitación para docentes también. El libro constituye una capacitación para docentes, los libros que te he mencionado, de A Construir el Cerebro y el que tenemos en Amazon. Es para docentes y padres. Dentro de los proyectos que estamos manejando, queremos hacer un tema presencial en Bogotá, Colombia, cercanías de Bogotá, Colombia, en La Calera, en donde hagamos un parque sensorial, donde se le dé capacitación a padres y docentes de todos estos procesos para los niños. Esto como te digo, es un proyecto, ya tenemos las primeras casitas construidas. El parque sensorial, pues lo vamos a publicar en nuestra página una vez esté eh, ya dado a comercial, en la parte comercial. Y pues la idea también es subir videos de todo lo que pueden hacer con, con los niños de los ejercicios, porque pues para trabajar la parte sensorial, la parte de todos los sentidos, hay ejercicios aparte del computador que se tienen que hacer, juego con linternas, juegos con hamaca, juego con el hecho de que un niño se pueda subir al árbol. No, no es que lo vamos a mandar al árbol de una vez, es que para llegar a subirse al árbol tiene que tener ciertas habilidades y para tener esas habilidades es un proceso de estímulos. Las cosas empezadas desde lo fácil generan un, eso es parte de la motivación. La motivación no es solo darle las herramientas, sino que el niño esté en capacidad de hacer las cosas. Porque si yo tengo la herramienta más poderosa de, de para la velocidad, es un carro de carreras, pero la persona, metemos a un niño de 8 años en un carro de carreras, pues se estrella. Es así como el niño tiene que empezar a generar habilidades para poder utilizar esas herramientas. Y eso es paso a paso. La eh, motivación es eso, que el niño haga lo que puede hacer a su ritmo, a a su su ritmo. ritmo, Y es, digamos que el y respeto eso va a ese avanzando. ritmo. Ujú. Y pues para eso el papá tiene que saber en qué va el niño. No le podemos, mejor dicho, muchas veces los profesores llegan y se encuentran en un curso y tratan de darle álgebra avanzada a un niño que no tiene las sumas y pues no, toca que el proceso desde la suma, multiplicación, secuencia, pues para llegar a la suma se necesita la secuencia, todo ese proceso en matemáticas que se da para llegar a la álgebra avanzada tuvo que haber sido llenado. No podemos empezar a explicarles cosas que no van a entender porque no va a estar motivado. Y eso es algo que no tenemos presente al momento de hablar de motivación. Porque motivación para todos nosotros es que tenga las herramientas, pero si el cerebro que está aprendiendo no tiene esas herramientas, tenemos que empezar a llenar y a llenar y a llenar y a llenar. Entonces, pues es lo mismo cuando en las universidades dicen vamos a mejorar, cuando en un país dicen vamos a mejorar nuestro nivel de educación y entonces vamos a meter plata a las universidades. Pero si la materia prima que viene desde el preescolar no viene bien sustentada, pues no. A mí hay dos personajes que me gustan y que me gustaría que tomaras nota. Y uno ganó un premio Nobel en economía en el 2000, hace 20 Ujú. años. James Hackman, Ajá. búscalo.
espectacular. Él hace unos procesos económicos, Moricho, hace unos algoritmos en economía donde Ajá. demuestra que los países que se han invertido en educación en primera infancia han recuperado su inversión desde el primer año que lo invierten, porque siempre se piensa que la primera infancia, esa inversión se recupera a cuando el niño sea mayor. No, la De primera acuerdo. infancia es súper importante. James Ujú. Hackman demostró eso en sus algoritmos económicos y eso fue en el 2000, estamos en 23 años después y todavía no lo tenemos claro, siendo que ya está demostrado totalmente. De acuerdo. James ¿Y el Hackman otro? habla mucho de eso. A mí es una lectura que Oppenheimer, el Ah, argentino que tiene su claro programa que en sí. CNN, Ajá. ese me parece en su primer libro ¿me ayudas con el título del libro que se me está yendo la paloma? No, sí, me acuerdo que habla sobre las naciones. Sí, sí, sobre la inversión de educación en las naciones. Ajá, sí, 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 sí. Sí, Entonces, sí, porque el último es Innovar o Morir, el anterior es, pero el primer libro que habla de las naciones y lo que invierten los países en la educación ok, cuéntanos más y yo lo voy buscando. y cómo se refleja. Entonces, Ujú. estos dos autores me parecen fundamentales en cualquier lectura para empezar a cambiar como países, como, bueno, en nuestras inversiones, en qué vamos a invertir la plata y porque es que un gobernador, un alcalde dice, no, yo invierto en lo que se va a notar ahorita, yo no invierto para que el alcalde dentro de 20 años vaya a ver mi resultado. Y Ujú. resulta que el resultado se ve desde el momento que se invierte ese peso, ese dólar, ese euro. Sí, Eso es supremamente importante dentro de un desarrollo de inversión en nuestros países, cómo dar inversión en los colegios, los padres a los hijos y, y poder lograr ese cambio de mentalidad. Me pasé un poco de hablar de la educación a hablar de la economía, pero es que yo sé, yo sé. no podemos desligar uno de lo otro. Yo como padre puedo decidir en qué voy a Es invertir con sálvese mi quien hijo. pueda. Ese es el anterior. Ese es el Sálvese anterior. quien pueda. Ese es el anterior. El primero es 8, no. No, bueno, es la tarea para la Bueno, gente que nos está escuchando, porque a mí me está saliendo sí. aquí todo lo que es Oppenheimer, es la película. Entonces, Ah, no, no, no si va no a es ser tan Oppenheimer rápido. libros, es CNN. Exacto, exacto, Entonces, exacto. bueno. No, no pasa Entonces, nada. yo Alejandro, como padre puedo decidir en qué invierto. Listo, cuéntame. eh, bueno, no, vamos llegando ya al final de esta muy interesante conversación. Nos encantará volverte a tener de nuevo. Creo que es un Claro, tema que tenemos que seguir y que hay que seguir hilando, porque esto es de punto cadeneta. No son conversaciones vacías que se quedan ahí en ese canal de yo YouTube. no. Es que vamos a tener que Ahorita no volver tengo la a... herramienta. Ahorita no tengo la herramienta para irles mostrando cómo es el software y cómo es que se maneja, porque también hay que aprender a manejar estos videos que, pues como son gratuitos, no tienen toda la herramienta. Entonces, digamos que si puedo enseñar a manejarles a padres y docentes la mejor forma de utilizar estos videos gratuitos, vamos a tener un mejor resultado. Así será y será un gusto volverte a tener. Este era un abrebocas Gracias, Constanza. de un tema educativo muy, muy importante y quién mejor que tú, porque sé la historia, conozco los resultados y para mí eres muy, muy especial. Entonces te agradezco que me acompañes Gracias. en estas ideas que se me ocurren, en estos proyectos que se me ocurren y que yo sé que poco a poco vamos permeando y vamos acompañando gente que muy probablemente va a decir, Totalmente. necesitaba, necesitaba en ese momento esto. Hasta la próxima y nos volveremos a ver. Gracias. Hasta luego. Constanza. Hasta luego y muchísimas gracias por dejarme participar en este espacio. A ti.